Después del planteamiento general de lo que son unos ejercicios espirituales y de haber contemplado pues, el misterio de nuestra vocación específica en la Iglesia, sobre todo y ante todo, y recordando también las palabras de hoy del Evangelio y de la homilía de hoy, para dar gracias a Dios, que es de lo que tiene que estar lleno el corazón de un creyente que se toma en serio la vida cristiana. Ayer contemplábamos también la relación con las personas divinas, como la relación con el Padre es estrictamente filial para todo bautizado, independientemente de nuestro lugar en la Iglesia, y por la tarde nuestra relación con Jesucristo, que necesariamente es una relación esponsal, en la que, recordando las palabras del Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, frente a la persona de Cristo Esposo, todos estamos en lo femenino, porque todos somos miembros de la Iglesia, y la Iglesia es necesariamente, además de cuerpo y otras imágenes, es esposa de Jesucristo. Jesucristo no es el esposo de las mujeres en la Iglesia, es el esposo de todo bautizado. Y frente a él, y esto es precisamente uno de los aspectos que explican el motivo de por qué Jesucristo permanece contra toda la tradición de su tiempo en estado de virginidad, es precisamente para esto, para presentarse como esposo de una nueva humanidad, para presentarse como esposo de la Iglesia, como cuerpo, y para presentarse como esposo personalmente de cada uno de nosotros. Es triste, tristísimo, que muchísimas personas, que muchísimos católicos, que muchos cristianos, que muchos bautizados nunca han escuchado estas cosas, entre otras cosas porque la culpa la tenemos los sacerdotes, que a veces pues me imagino que lo predicamos muy poco en nuestras parroquias, que la gente tiene derecho a saber que está llamado a esta amistad esponsal con Jesucristo. Una amistad esponsal, una unión esponsal con Jesucristo que en esta vida, y recuerden que puse mucho énfasis en esta expresión, en esta vida se puede dar de dos formas: de una unión mediata, que es la unión sacramental, es unión con Cristo Esposo representado en la persona de mi marido o de mi mujer, o de una manera inmediata, que es el celibato sacerdotal, o englobándolo con la expresión más universal de la virginidad consagrada en sus diferentes expresiones dentro de la Iglesia. No entramos en las formas canónicas en las que esto se da, pero universalmente entendido como una unión inmediata, una vocación que no es posible en el Antiguo Testamento, pues porque la unión esponsal no será con Dios, será con Dios, con la palabra, con Jesucristo, palabra hecha carne. Sin la humanidad de Jesucristo es imposible esta unión esponsal, porque yo no puedo decir que Él es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dios no lo es Jesucristo, que ciertamente es el Hijo de Dios. Entonces, hasta que no se encarna el Verbo, este modo de unión no se puede dar. La vocación del Antiguo Testamento es universal para todos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, crezcan o creced y multiplicaos. Ese era el mandamiento universal. Era una maldición en el Antiguo Testamento el estado de soltería permanente, hoy no digamos la esterilidad. ¿Cuántas mujeres, y no pocos hombres, como por ejemplo Zacarías, aparecen como unas personas que están sufriendo por su situación, o Abraham o tantas otros, ¿no? Entonces aparece la novedad absoluta, es la persona de Jesucristo. Se establece una relación completamente nueva, que transforma la preexistente del Antiguo Testamento, elevándola a sacramento, y crea una nueva que no existía, porque la soltería la puede percibir el ojo humano. Lo que no puede percibir el ojo humano sin fe es la virginidad consagrada. Cuando uno rellena un formulario y te dice estado civil, una de las opciones no es virgen consagrada, porque no es una realidad civil, no es una realidad que pertenece al orden de la naturaleza. Es importante subrayar, por supuesto, que el orden de la naturaleza también es querido por Dios, está en el plan de Dios.
y es causa de santificación. Y la mayoría de las personas llamadas a la unión mediata, es decir, la unión sacramental con Jesucristo esposo, se van a santificar haciendo casi todas esas personas actividades casi siempre naturales, que tendría que hacer un pagano, un ateo o un budista. La cuestión no es la tarea que realiza, sino con esta dimensión de fe, con esta dimensión doxológica, por Cristo, con Él y en Él. No es lo que hago, sino por qué lo hago, ni cómo lo hago. Eso es lo que importa, sobre todo en la vocación del seglar, de la persona llamada a la unión mediata con Cristo, que repito, es solamente para esta vida, porque después de la muerte todos estamos llamados a una unión inmediata con Cristo esposo en el cielo. Por eso es hasta que la muerte nos separe. Por eso un viudo o una viuda pueden volver a casarse, porque puede cambiar el signo, lo que no cambia es el significado, que es Cristo esposo, simplemente que está representado por otra persona. Imagínense ustedes, para aclarar lo que significa representar, porque creo que a veces se entiende muy mal, o por lo menos no en sentido teológico, sobrenatural. Imagínense que iba a venir aquí el arzobispo esta mañana a celebrar misa, pero a última hora llama por teléfono y dice: mire, no voy a poder ir, pero me va a representar el vicario general. Pues hombre, será una persona encantadora, pero seguro que a la comunidad la deja un poco plof, ¿sabes? Un poco como, bueno, pues nada, no habrá podido venir. Ha venido otra persona en su lugar. ¿Qué significa en nuestro lenguaje coloquial representar? Alguien en vez de otra persona, que le hace presente, pero lo que dice representar es ausencia. Indica la ausencia del arzobispo, que de alguna manera quiere hacerse presente en una persona que no es él. Entonces, el cónyuge no es un representante de Jesucristo esposo en este sentido, no es una persona que está frente a mí o unida a mí en vez de Jesucristo porque Jesucristo no ha podido venir esta mañana, sino representar significa hacer presente. Es precisamente, no es el arzobispo, viene el arzobispo en esta persona. Claro, esto solo se puede dar en el orden de la gracia, no en el orden de la naturaleza. Entonces, representar no significa ausencia de Jesucristo, sino todo lo contrario, indica presencia. Representar significa hacer presente. Cristo se me hace presente en ti. Cristo que vive en ti me ama y me revela su presencia esponsal y colma todas mis capacidades y todas mis necesidades. ¿Por qué fracasan muchísimos matrimonios? Porque se espera del pobre representante lo que solo puede dar el representado. Entonces se espera, pero si es que el corazón del hombre ha sido, no lo dijo su santo fundador, o sea, hiciste nuestro corazón para ti, pues lo hizo para ti, no lo hizo para una criatura humana. El corazón de nadie lo puede llenar una criatura humana. O sea, quien diga que se conforma con el amor de su marido o con su mujer, francamente se conforma con muy poquito, por muy estupendos que sean y muy santos que sean. Porque el corazón mío no fue hecho para una criatura, fue hecho para Dios, que se me hace presente en el pequeño amor, que es un signo sacramental de un amor infinito. Pero no esperes del sabor del pan lo que solo te puede dar la presencia real de Jesucristo. Es como si me dicen, ¿pero usted por qué comulga? Y a mí es que me encanta el sabor del pan. Pues hombre, se conforma usted con muy poco, porque lo que usted está recibiendo es infinitamente más. Ahora, si yo me voy a conformar con el pequeño amor humano de esta persona, que es muy frágil, que es muy imperfecto, por muy santos que sean, supongo que alguna vez se confesarán, pues se confesarán por no haber sido todo lo buenos y los santos que podían haber sido, ¿no? Entonces ya por definición es un amor muy imperfecto. Y desde luego yo no sé los demás, pero el que se conformara con mi amor, si yo fuera marido, desde luego se conformaba con muy poco. Y es lo que le pasa a muchísimos. Por eso fracasan muchísimos matrimonios, y por eso se decepcionan. Pues si es que estás esperando de esta pobre mujer o de este pobre hombre lo que no está capacitado para dar. Por eso, cuando se pretende simplemente presentar el matrimonio como una realidad estrictamente, llamémoslo humano,
despojado de lo sobrenatural, es que tiene todas las papeletas para el fracaso. Si no es un ejercicio continuo de fe, es que los sacramentos no sirven de nada si no son signos de fe. Sin la fe no tiene ningún valor el sacramento. De hecho, literalmente se dice eso en la misa. Este es el sacramento de nuestra fe. Bueno, es que todos los sacramentos son sacramentos de nuestra fe. Si recibo el sacramento del orden o si recibo el sacramento del matrimonio con muy poquita fe, pues algo milagroso que Dios no se ha comprometido a realizar por ninguna parte, pues el matrimonio va a ser muy poco santificante, porque lo he reducido al orden estrictamente natural que podría estar viviendo cualquier pagano honesto. Y así vive, no digo si la mayoría de la gente, pero por lo menos mucha gente, lamentablemente. Y aquí los que estamos aquí, que habremos celebrado unos cuantos matrimonios, pues se está dando cuenta que muchas veces estás celebrando el matrimonio de personas que se acercan, por lo menos a ojos vista, con muy poquita fe. Pues eso va a producir bastante poco fruto. Entonces, la fecundidad del misterio está precisamente, lo decía en las últimas palabras, la última frase del Evangelio: tu fe te ha salvado. No es simplemente la curación del leproso, ese es el signo. Es igual, hay un signo sacramental que es un rito, pero que si se celebra con poca fe, pues va a producir muy poquito fruto. Pero no para repetir todo lo que vimos ayer sobre el matrimonio, sino para estrictamente concentrarnos ahora en lo que a nosotros nos atañe, que es la unión inmediata con Jesucristo. Como eso me sitúa estrictamente en el orden de la gracia, me tendré que parar a pensar si yo de verdad me estoy acercando a este misterio, que es la virginidad consagrada, con una visión intensa de fe, porque no hay un sustrato natural que, bueno, pues si no me acerco, pues todavía hay una realidad natural en el matrimonio, pero en mí no hay nada. Yo tengo de virgen consagrada lo que tengo de fe. Por eso le he repetido varias veces que no es un folio que está guardado en la oficina de la madre priora. Eso será una constatación jurídica. Pero que a lo mejor estoy viviendo como una solterona toda mi vida religiosa, con un uniforme y siguiendo unas normas y unas costumbres, pero no soy esposa de Jesucristo. Por eso es una realidad dinámica. Ustedes sabrán cómo están viviendo y nosotros sabremos cómo estamos viviendo el celibato. Sí, como honestos solterones, no hemos cometido a lo mejor pecados particularmente graves, pero nosotros solos haciendo unas funciones, unos funcionarios eclesiásticos. Para eso no hace falta mucha fe. Entonces la virginidad consagrada es sobre todo un don de Dios. No me eligieron ustedes a mí, seguro que los padres están aquí conmigo, con más o menos experiencia, la que tengamos cada uno. Nos hemos encontrado con muchísimas muchachas, sobre todo, que a lo mejor son chicas muy de la iglesia, muy religiosas, que les interesa la vida de oración, la vida cristiana, e incluso les gustaría tener vocación religiosa, se lo habrán planteado muchísimas veces, pero no la tienen. Y luego te aparece la despistada con el pelo azul y 3 pendientes en la nariz y uno en la lengua y tacatá. Pues esa es, ¿sabes? Porque no siempre es sota, caballo y rey. Que bueno, pues como reza mucho, le gusta la liturgia, hace 3 rosarios, se ha leído no sé qué, ha ido 20 retiros y está metida en la parroquia desde que amanece, pues puede que sí y puede que no. Y mucha gente se confunde porque como le atrae mucho las cosas de la iglesia, en el sentido más bonito de la expresión, no lo digo para nada ridiculizándolo, sino todo lo contrario, pues lo lógico es, si es que ya se le ve que, pues puede que sí, puede que no. Y muchas veces tienen que entrar en vida religiosa, la que sea activa, contemplativa o entre medias, para darse cuenta que no es su sitio. Lo que pasa es que, gracias a Dios, y eso es un don precioso, le atrae mucho la vida cristiana y la vida espiritual, pero a lo mejor está llamada a vivirlo de otra manera. No es esa la conclusión de una persona que le atrae la vida cristiana, pues ya sería trágico que el matrimonio fuera para el que no le atrae la santidad, la vida de oración, etc.
Entonces, lo primero es que es un don, que a veces se manifiesta de esa manera y a veces, aunque no lo diga el Evangelio, sale el sol por antequera. Y por eso, pues, las historias tan bonitas de conversión que hay, que muchas veces en muy poquito tiempo se pasa de la nada al todo, con todos los necesarios discernimientos y prudencia y demás, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que no es una iniciativa mía, que no es un favor que le hago yo a la Iglesia, ni a la congregación, ni al monasterio, sino que desde toda la eternidad Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió en Cristo para que fuéramos santos. Desde toda la eternidad he sido elegido para esta vida. Y ya me han oído decir, y creo que es como para que se lo piensen seriamente cuando hagan sus discernimientos, es que hay mucha gente que está en los conventos que yo personalmente, esto no lo dice el magisterio, que yo personalmente creo que no debería de estar, o sea, que no tiene vocación, pues sufre y hace sufrir, porque no está en su sitio. Y es verdad que hay mucha gente en la calle que probablemente tiene vocación y nunca va a entrar en un seminario ni en un monasterio, o porque no le ha dado la gana de responder, o porque no ha tenido, desgraciadamente, los medios de la Iglesia, y ahí la culpa no es del sujeto, sino de la institución o de la Madre Iglesia, que no ha ayudado a esa persona a discernir. Hay gente que está fuera que debía estar dentro, y hay gente que está dentro que debía estar fuera. Eso es una opinión personal. Pero tratando con mucha gente, a mucha gente se le hace, cuando se te hace una vida muy difícil, no digo que toda vocación tiene su cruz, evidentemente, hay momentos de dificultad que cuesta, pero cuando eso es un estado habitual, esta criatura tendrá que estar aquí. Entonces, dentro de los discernimientos propios de un proceso, de ojalá pues las personas que nos acompañen sean personas sabias en los caminos del Espíritu. Es un don de Dios, no es un mérito, no es un premio, no es la conclusión lógica de, no. En segundo lugar, es un misterio. Igual que he aclarado la palabra representar, me gustaría aclarar la palabra misterio, porque tiene un uso común, no digo pecaminoso, sino común de andar por la calle y un sentido sobrenatural o teológico. Nada, entran ustedes aquí en el coro, hay un vaso de cristal hecho añicos en el suelo. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. Entro yo a dar la charla, ¿a usted se le rompió el vaso antes de salir? Pues no, mire, que yo recuerde, no. Conclusión, esto es un misterio. Es una cosa oscura que no tiene explicación. Las cosas así, pues esto, que raro, las cosas raras que no tienen explicación, pues esto es un misterio. Digo, esto es un misterio. Eso no es lo que quiere decir la palabra misterio en teología. ¿Qué quiere decir? Pues un ejemplo todavía más patético, más simplón. Están ustedes visitando en sol radiante del mes de julio una iglesia románica y hace un sol bárbaro en la calle y entran dentro de la iglesia y está muy oscura. El impacto primero, al entrar dentro del edificio, es que no veo nada. Pero inmediatamente se me dilata la pupila, que es prácticamente instantáneo, y se adapta a la poca luz que hay, y veo perfectamente. Y nada, el guía turístico me enseña todo lo que hay dentro, lo veo perfectamente, se me ha olvidado el sol radiante que hace en la calle, y salgo afuera, y de repente me pega el sol en la cara, y no veo. Porque tanta luz me ha cegado hasta que la pupila se cierra lo suficientemente en la medida exacta para que pueda ver sin dificultad. El misterio en la iglesia no es cuando entré en el edificio y no veía nada. El misterio en la iglesia es cuando salgo a la calle y quedo cegado, deslumbrado. En otras palabras, la palabra misterio en teología quiere decir exceso de luz, no ausencia de luz. Cuando la virginidad consagrada es un misterio, no es una cosa oscura de esto no tiene explicación, vete tú a saber. Al contrario, es de tal luminosidad que mi torpe mirada
mi poquita fe no da para captar el misterio, la realidad. Y por eso es un misterio que continuamente uno va descubriendo más. Porque mi mirada es muy pobre, es muy torpe y está muy cegada. De hecho, cuando San Juan de la Cruz habla de la noche, a lo que se refiere es precisamente a esto, a la fe. La ausencia de luminosidad natural es un misterio que me ciega. Contemplar a Cristo en la Eucaristía, en el misterio de la Eucaristía, es quedar cegados por la irradiación de tanta luminosidad. Yo tengo esta conciencia cuando pienso en mi propia vida. Cuando yo explico mi vida, ojalá ustedes no tengan que explicar muchas cosas a nadie, porque lo que tienen que estar aquí es calladitas y escondidas. Pero cuando tengo que explicar, no estoy muchas veces degradando para que la gente entienda, porque no lo comunico en toda la grandeza de que soy capaz. Y cuanto menos entiendan, más misterio. Chico, debe ser una cosa grandiosa, porque qué mal lo ha explicado. Si es que, ¿cómo que quiere que eso lo explique bien? Si es un misterio. Entonces, ¿qué hacemos ya? No, porque estamos aquí, pues así tenemos más tiempo, así rezamos más, no sé qué. No, pero además, pues como somos una comunidad, pues todas nos queremos, entonces el afecto de... O sea, continuamente sustituyendo al invisible que es el esposo, que es Jesucristo. Pues hablen de Cristo. Es dar testimonio de un misterio, porque estoy enamorada, porque me ha declarado, eso es lo que es la vocación a la virginidad consagrada, es una declaración de amor, porque me ha declarado su amor una persona que es más real para mí que tú, eso se llama la fe, a quien no he visto, no he tocado y no he oído. Con los ojos, con las manos, con los oídos. Y es más real que esta conversación que estoy teniendo contigo. Ahora, que sea verdad, que no sean palabras huecas. Porque tengo esta experiencia, que vivo de este enamoramiento. Y mi presencia aquí, tras las rejas de un claustro, o en el sacerdocio diocesano, o los modos concretos en que esto se exprese, es expresión de esta experiencia, es la consecuencia de esta experiencia. Ay de mí si no está vivo este enamoramiento, si estoy viviendo del recuerdo de este enamoramiento. Recuerden cuando hablamos de la voz y de la mirada, hablando de la vocación. Entonces, me creo estas cosas. Esto es real en mi vida. Que no lo sea explícitamente cuando estoy empezando es comprensible, es un camino que se inicia. Ahora que pasen 20 años detrás de una reja y ya ni siquiera me acuerdo a qué sonaba la voz que me llamó, porque ya ni la reconozco, ahí queda poco enamoramiento. Hablaba una vez con una chica que pasó muchísimo tiempo sin tener ningún contacto con ella, de mi primera parroquia, que era una adolescente, y me la encontré pues con hijos muy mayores. Y le digo, ¿y qué tal con tu marido? ¿Estáis enamorados? Y dice, bueno, mire, padre, más que enamoramiento lo que hay es hermanamiento. Pues eso, que vivimos como hermanos. Pues no es precisamente una expresión boyante de dos que se quieren mucho, ¿no? Pues eso, que nos tratamos, pues eso, civilizadamente, como amigos, como hermanos. Uno no está normalmente enamorado de sus hermanos de familia, ¿no? Nos queremos mucho, pero entre quererse mucho y estar enamorados son cosas muy diferentes. La virginidad consagrada consiste, en definitiva, en la entrega, más que la entrega, en la toma que hace Jesucristo de lo indivisible de mi corazón. Solo soy virgen consagrada en la medida en que lo indivisible de mi corazón le pertenece solo a Jesucristo. Por eso, citando a San Pablo en 1 Corintios 7, 30 a 35 más o menos, cuando habla del casado con el corazón dividido,
anda distraído en las cosas del mundo. O cuando dice de esta dedicación para el Señor, el soltero, el sentido del célibe, el que permanece en estado de celibato, de virginidad consagrada, la división es una división objetiva de la que habla San Pablo, no subjetiva. La división objetiva del casado es entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia, por eso habrá una tensión. Siempre. Pues porque muchas veces habrá un conflicto entre la atracción y además cuanto más va creciendo un casado en vida espiritual, más le atrae el orden sobrenatural, que muchas veces entrará en conflicto con el orden natural, pues que me encantaría irme a este retiro, pero tengo que llevar al niño al partido de fútbol. Hombre, que tampoco es una tarea especialmente sobrenatural. Yo me acuerdo una vez estando en la misión en Etiopía, cuando mis sobrinos eran pequeños, y no sé por qué estaba hablando con mi hermano, y era un domingo, y dice, bueno, le digo, ¿y qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué voy a hacer esta tarde? Voy al cine a ver El Rey León por cuarta vez. Pues imagínate, vamos, el planazo del siglo. Eso sí, como ya me la sé de memoria, en cuanto sale el león, yo me quedo dormido. Iba con el cuarto hijo. Me parece que si no veías El Rey León, pues como que te faltaba algo a tu educación. Entonces, a lo mejor le hubiera apetecido irse a un retiro de su grupo de parroquia o de su grupo de espiritualidad. Habrá un conflicto. ¿Qué culpa tiene la criatura de que mi papá quiera hacer un retiro? Ahora, ¿tiene valor santificante? Pues debe tenerlo enormemente, porque vamos, a mí me ponen a hacer eso y me hago la iriquiri, vamos, o sea, acabo con el león. Bueno, pues muy bien, porque a mí no me han dado esa gracia. Ahora, si uno no sabe presentar estas cosas y el valor de estas cosas, ahora, a ti lo que te importa no es el rey, lo que te importa es la felicidad de tu hijo y la dedicación de una tarde de tu tiempo a tu hijo, que eso sí que tiene un valor enorme a los ojos de Dios. Es el conflicto de lo natural con lo sobrenatural. Lo trágico, hermanas, es que esto se dé en nosotros, que necesitemos tanto orden natural. O sea, al que le encante venir, hermana, a la que le encante venir al coro, no tiene vocación. Mientras el coro no sea una penitencia, esto no es tu sitio. No digo que no haya que venir. El problema es que te guste. El problema es que lo necesites. El problema es que lo estés deseando. Ustedes sabrán, yo no estoy aquí para juzgarlas, no sé ni cómo se llaman ustedes. Pero piénsenlo seriamente. Y luego nos inventamos unas películas de evangelización. ¿Quieres evangelizar? Vete a la calle. Ustedes no están aquí para evangelizar, están aquí para rezar. Y solo para eso. No un poquito de uno y un poquito de lo otro. No, es que así también evangelizan. Si esa no es su tarea, su evangelización es arder, no alumbrar. Esa es la metáfora que usa Santo Tomás de Aquino para explicar las vocaciones en la Iglesia. El contemplativo está para arder, y se arde calladamente, escondidamente, no para alumbrar. Ustedes sabrán cómo están viviendo su vida, no tengo ni idea, porque yo no sabía ni que existía esta congregación hasta que no me escribió su madre priora. Sinceramente, no tenía ni idea. Pues ustedes sabrán. Si no se está metiendo el mundo en esta casa, y claro, evidentemente, al final siempre habrá un conflicto entre que debería de estar rezando y lo que estoy es dedicando a cosas que Dios no me ha encargado, porque, hermanas, todo lo bueno no lo quiere Dios. Y eso métanselo en la cabeza. No todo lo que es bueno lo quiere Dios. ¿Tener hijos es bueno? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues para mí no lo quiere. Y para ustedes tampoco. A que sí que es una cosa buena que Dios no quiere. Pero ¿cómo no lo va a querer el Señor si es bueno? No, si hay un montón de cosas que no quiere porque quiere otras. Entonces, muchísimo cuidado. A ver si es que de la división del corazón objetiva de la que nos ha librado el Señor, llamándonos a esta vocación y suponiendo que tengamos esta vocación,
No hemos creado nosotros una división subjetiva, que es el corazón dividido, que eso sí es pecado. La división subjetiva, que también lo puedo tener yo. Mi pecado es mi infidelidad cuando lo indivisible de mi corazón no le pertenece a Jesucristo o solo a Jesucristo. Pues muchísimo cuidado. Y la Madre Priora es la guardiana de esto. Por eso le decía ayer, la palabra más importante de una superiora, de un obispo, es la palabra no. Es que, vamos a ver, ¿qué parte de la palabra no es la que no entiendes? ¿La N o la O? Y no me lo vuelvas a decir, y ya. Entonces, ¿para qué? Para que el corazón no esté dividido. Para que el corazón esté a lo que está, que es amar a Jesucristo. Y además es una arrogancia pensarse que nosotras somos las que vamos a evangelizar lo que no evangelizan otros. Ustedes déjenle la tarea a la evangelización, los que tienen que hacerla, los que tienen esa tarea. Pero si ustedes no arden todo lo que tienen que arder, los que tienen que alumbrar no van a alumbrar. Y nosotros, los que estamos aquí, en este lado de la reja, estaremos de pie mientras ustedes estén de rodillas. Pero no nos estafen. Serían ustedes unas estafadoras si creyendo nosotros los que estamos fuera que están ustedes de rodillas, están ustedes a otras cosas. Porque nosotros hemos confiado en ustedes. Y nosotros, estoy seguro, que hablo por los tres, hemos mendigado muchas oraciones. No nos digan que sí cuando es que no. Porque unas oraciones de un ratito, esas también los hacen los seglares, que también hay muchísimos seglares maravillosos que rezan por los sacerdotes. De ustedes esperamos otra cosa. Una vida en serio que sostiene como Moisés a la Iglesia con los brazos levantados a Dios. Pero si los tienen dedicados a otras cosas, desde luego, no están sosteniendo con una vida ardiente la vida de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la tarea de los misioneros, por ejemplo, de los evangelizadores o de los sacerdotes diocesanos. Entonces, ¿a quién le pertenece lo indivisible de mi corazón? Siguiente aspecto importantísimo. La virginidad no es algo que yo entrego a Jesucristo. La virginidad es algo que Jesucristo me entrega a mí. Y perdonen la crudeza del vocabulario que voy a usar ahora, pero es para que entiendan lo que quiero decir con toda claridad y sin lugar a dudas. La virginidad no reside sobre todo en el aparato reproductor de un hombre o de una mujer, sobre todo. La virginidad reside en el corazón. Uno puede ser biológicamente virgen y ser infiel a Jesucristo y ser adúltero. Si deseas a una mujer en tu corazón, ya has cometido adulterio con ella. Biológicamente sigue siendo virgen igual que una musulmana. En otras palabras, la virginidad no es un requisito previo para el desposorio, sino una consecuencia del desposorio. Y fíjense qué cosa tan bonita. En una pareja de novios que vive bien su vida cristiana, que son ambos físicamente, biológicamente vírgenes, el matrimonio, el desposorio, va a dar como resultado el final de la virginidad, porque van a consumar el matrimonio sexualmente. Es decir, la unión esponsal, la unión matrimonial, el signo sacramental, supone el fin de la virginidad que da paso a la maternidad o a la paternidad. Eso es la biología. Aquí es todo lo contrario. Es precisamente la unión esponsal con Jesucristo la que me hace virgen. Tú eres el que haces virgen hasta que no se da este desposorio. Y solo en la medida en que se da este desposorio es uno evangélicamente virgen. Hay un libro precioso en inglés que yo creo que no está traducido en español, que lo conocían las hermanas de Belén. Habrán oído ustedes quizá hablar de esta congregación que siguen espiritualidad cartujana, que se llama
traducido yo el título en español, porque no creo que exista en español, se llama Las rameras del desierto. La cantidad de prostitutas que en la época apostólica o inmediatamente de los padres apostólicos se retiran sobre todo a los desiertos de Egipto, pues a vivir en penitencia, en castidad. María Magdalena es la patrona de las vírgenes, donde queda bastante claro que probablemente no era precisamente virgen, biológicamente. Y esto es precioso. ¿Por qué es precioso? Pues porque el perdón virginiza el corazón del infiel. Imagínense la situación más cruel, más grave, un sacerdote que tiene relaciones, una religiosa que tiene relaciones sexuales. Si se confiesa, ¿queda perdonado? Y me van a decir inmediatamente, claro que sí. Pero la pregunta importante no es si queda perdonado, que me imagino la respuesta siempre va a ser que sí, sino si queda otra vez virginizado. La misericordia del perdón sacramental devuelve la virginidad del corazón. Evidentemente, salvo un milagro, la virginidad biológica no la va a devolver. ¿Una viuda puede ingresar en un monasterio y profesar voto de castidad? Claro que sí. Será evidente que no es físicamente virgen. Entonces, ¿cómo puede profesar ese consejo evangélico? Pues porque evidentemente la virginidad no reside en el aparato reproductor, sino en el corazón. Pero lo más trágico, eso sería ya bastante horrible, el sacerdote o la religiosa que violando su promesa infringe el compromiso que tiene y comete semejante pecado que es gravísimo. Ahora, no va a ser más grande y más poderoso el pecado que la gracia, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es infinitamente más poderosa. Por eso, literalmente, la misericordia en el perdón, en el arrepentimiento, virginiza el corazón de una persona. Pero como lo puede virginizar, si yo he faltado a la virginidad consagrada en mis pensamientos, en mis deseos impuros, aunque biológicamente siga siendo virgen. Entonces, no se conformen con ser biológicamente vírgenes, si a lo mejor mi corazón no lo es. Habrá que ahí revisar pues todo el mundo de los apegos, todo el mundo de los malos pensamientos de los que nos confesamos todos los días en misa, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, pues que he faltado gravemente a esto. Y no es pequeño examen que en unos ejercicios espirituales nos preguntemos, ¿y yo soy verdaderamente virgen en el orden del Evangelio? Es decir, mi corazón es solo del Señor. Le pertenece solo a Él. Otro aspecto de la virginidad consagrada importantísimo es el hecho de que está inmediatamente, recuerden, inmediatamente no es a través de nada, dirigido a la fecundidad sobrenatural. Los casados, porque viven en estos dos órdenes, engendran hijos que no existen y por su vocación cristiana engendran hijos de Dios. Igual que les han dado la vida natural, son ellos los responsables de darles la vida sobrenatural, pues por ejemplo cuando llevan a sus hijos a bautizar. Ellos se mueven en dos órdenes. Igual que les decía ayer que el matrimonio tiene esta doble dimensión, de la dimensión unitiva y la dimensión procreativa, la dimensión unitiva siendo el amor y la procreativa siendo la vida, de esta misma manera también ustedes realmente su unión esponsal con Jesucristo, no sé cuánto lo han pensado y cuánto lo han meditado, tiene esta doble dimensión. Ustedes no van a ser fecundas en la Iglesia, así como un hombre y una mujer no pueden engendrar un hijo naturalmente si no se unen sexualmente. Ustedes no pueden engendrar vida en la Iglesia sin una muy fuerte dimensión unitiva. Si no están unidas al Señor, como el sarmiento a la vid, sin mí no podéis hacer nada. ¿Hasta qué punto ustedes se sienten responsables
del mal del mundo y del mal de la Iglesia? Pues tendrán que revisar si están de verdad unidas al Señor. Lo que no puedo es estar unida al Señor y a una multitud de otros afectos. Entonces, las relaciones del Virgen o la Virgen consagrada tienen que brotar de la estricta caridad. ¿Yo por qué estoy aquí con ustedes? ¿Porque tengo el mismo color de pasaporte? ¿Porque tengo el mismo apellido que ustedes? ¿Porque nací en el mismo país que ustedes? ¿Porque son ustedes mi hermano? No, a mí lo único que me puede unir a ustedes es la caridad. ¿Y usted por qué ha ido a esas? Por pura caridad. No me vincula a ustedes otra cosa, que no es poco, ¿eh? Ahora, evidentemente, nosotros, como personas humanas, tenemos todavía unos vínculos naturales. Esos vínculos naturales han quedado transformados por la caridad. Es decir, yo he transformado la relación natural que me une afectivamente a mis padres o mis hermanos o a los amigos de la calle que tenía antes, o lo que sea. Eso ha quedado transformado por la caridad de Jesucristo. Vivo dos vidas. Los que vienen por la caridad y los que vienen porque somos de la carne y sangre. Pues párense a pensar, porque a veces estamos viviendo en la idolatría de la familia. Y muchas veces nuestros padres nos han hecho muchísimo daño. Eso sí, son de misa diaria, ¿eh? Y de mucho golpe de pecho, pero son insoportables. Y el hecho de que nos quieran mucho no quiere decir que no estén apegados. Pues revisar mucho, porque el problema, hermanas, no es que la gente se apegue a ustedes, que haya gente que esté apegada a ustedes. El problema son ustedes, que se apeguen a ellos. O sea, tú no puedes corregir el corazón del otro, hombre, les podrás ayudar, orientar o aconsejar. El problema es que se examinen muy mucho de estos apegos afectivos, que también pueden darse dentro del monasterio. En el momento en que tenga Santa Teresa, por cierto, cuya vida es tan importante para ustedes, sus constituciones, ¿no? Esto siguen ustedes, las constituciones de Santa Teresa, esto habla muchísimo de esto, de la vida fraterna. Y yo les daba como criterio precisamente esto, estar a gusto con todo el mundo y no necesitar de nadie. Entonces, yo tengo el mismo trato con todas las hermanas. Tengo amigas, tengo favoritas, me dan celos. Yo cuando veo estas cosas, porque estoy aburrida de verlas en la vida religiosa, me paso la vida dando ejercicios y trato con religiosas, es que es patético. Es una cosa que es infantil de adolescente. Eso sí, luego van con un bastón, pero con bastón y adolescentes. Entonces, por favor, y esto córtenlo de cuajo. Por eso yo les pido que no asuman que haber profesado, que llevar un hábito, una serie de signos externos, es una garantía de virginidad consagrada. Esta mañana ha venido a verme una laica que es virgen consagrada. Tú la ves por la calle y no te das cuenta que te parecerá pues una señora mayor casada o una señora mayor viuda o una señora mayor soltera. ¿Qué testimonio? ¿Por qué es virgen consagrada? Pues porque lo es en su corazón, si lo está viviendo bien, que yo tampoco soy quien para juzgarlo, ¿no? No tengo ni idea de lo que pasa por su interior. Da la impresión de que lo vive muy bien, pero no sé. Entonces, revisen muy mucho esto. Y un criterio, precisamente, para vivirlo mejor, es las decisiones drásticas. Es que no hay que tomar decisiones... No, mire, ¿sabe usted una cosa? Hay que tomar decisiones drásticas. Hay muchos cirujanos que tienen que tomar decisiones drásticas. Ahora mismo al quirófano. ¿No? Porque hay que salvar una vida, ¿no? Dice, bueno, no hay que tomar... Bueno, no, pues usted espérese lo que quiera. Cuando venga el paciente, vendrá cadáver. Entonces a lo mejor ha tenido usted suficiente prudencia, pero se le murió el paciente. Porque hay cosas que son urgentes, hermanas.
Yo siempre, de los muchos ejemplos así de andar por casa que pongo, que a mí me han ayudado en la vida, pues me acuerdo cuando tuve un accidente gravísimo en Etiopía, que me tuvieron que operar de urgencia, y nada, me suben del quirófano, me habían dejado, yo tengo una cicatriz de la rodilla izquierda por el exterior hasta el tobillo, una cicatriz toda la pierna, me tuvieron que abrir la pierna entera, y nada, vino la muchachita, una enfermera, que yo cuando la vi dije, pero esta se parece un esparraguito, un renacuajo, digo, pero está... No, pues oye, se manejaba de maravilla la muchacha etíope, la enfermera, y yo tenía todo un esparadrapo a lo largo de la pierna. Y yo veo que va con un desparpajo a arrancarme el esparadrapo, que a mí ya se me saltaban los lagrimones de lo que me iba a doler aquello. Le dije, no, espera. Yo ahí, el valiente misionero. Y le digo, ¿no lo podría usted hacer con una cuchilla? Así que vaya usted quitando los pelitos con una cuchilla. Bueno, pues nada. Oye, era más lista que el hambre la muchacha. Agarra su cuchilla y empieza despacito. Y cuando corta el segundo pelito, hace ras. ¡Ya! Y me lo quitó. Y tampoco me morí. Pero a mí me parecía que me iba a costar tanto. Ahora, si me lo hubiera ido arrancando despacito, vamos, a que yo hubiera sido el martirio chino. Mucho mejor, ras. Así que, madre, a cualquiera que usted vea que le cueste, ¿te acuerdas lo de los ejercicios? Ras. No, yo creo que se lo voy a ir diciendo poco a poco, porque no sé cómo se lo va a tomar. No, ras. Así que se acuerden de ese sonido. Cuando tenga que tomar una decisión, tacatá. Así, por lo seco. Cortar por lo sano y desde hoy, nunca más. Ese es uno de mis recuerdos. Y otro recuerdo, fiesta del cura de Ars del año 88, por ahí, o más o menos, 89, no me acuerdo, 90, no. Y estaba yo con unos jóvenes que habían venido de Nueva York a España, habíamos ido de peregrinación, mes de agosto en Madrid, hacía un calor de mil demonios, celebrando misa todos, sudando la gota gorda en casa de mis padres. Y estaban mis padres. Y bueno, pues yo, con el fervor y pasión que me caracteriza, hablando del cura de Ars que hacía penitencia y cruz y ayunos y no sé cuántas, y los pobres jóvenes y mis padres, que ya me conocen desde el día que me parieron, pues así, haciendo así con la cabeza, pues a ver, este hijo que nos ha tocado, pues que predica estas cosas, ¿no? Pero nada, a mí como se me da muy bien predicar y se me da bastante mal vivir lo que predico, pues nada, terminamos la misa tan panchos, bajamos a comer, y hace un calor que ni te cuento, y yo ni me lo pensé, ni cura de Ars, ni cosa que te parezca, me fui a la nevera y cogí una lata de Coca-Cola, fría. A ver, hace calor, pues lata de Coca-Cola. Eran de esas anillas antiguas que a veces tirabas de la anilla y te quedabas con la anilla en la mano. Bueno, pues yo efectivamente tiré de la anilla y me quedé con la anilla en la mano. Me entró un cabreo. Y no se me ocurre cosa mejor de lo que me molestó aquello, todos ya sentados en la comida, yo al lado de mi padre, que coger un cuchillo y hacer pum, mire, hice pum en la lata, salió la Coca-Cola por todos sitios, yo veía que le chorreaba la Coca-Cola a mi padre, y mi padre, inglés él y flemático, con un aplomo, dice, nos acabas de echar, solamente un padre puede hablar así a un hijo, sacerdote. Nos acabas de echar un sermón sobre los ayunos y los sacrificios del cura de Ars. Y tú no eres capaz de privarte de una lata de Coca-Cola. Eso, mi padre a mí, sacerdote. Mire, no sé si fue por la humillación, la soberbia, el orgullo o la vergüenza que pasé delante de todos los jóvenes y mi familia, que dije, jamás volveré a beber Coca-Cola. Y nunca más. Y ya está. Y nunca más. No fue, a ver si voy dejando la Coca-Cola. Pues voy a ver si me tomo solo media lata. No. Pues nunca más. Y ya está. Y no pasa nada. A mí tampoco me ha dado taquicardia por no beberla.
Eso sí, cuando cuento esto me dicen, ¿y Pepsi? Y te lo dicen ahí como para pincharte, ¿no? ¿Y Pepsi? Y de verdad, yo ya todo lo que tenga cola. Entonces, bromas aparte. O sea, y hay decisiones que nunca las tomamos. Lo vamos dejando, y nunca se hacen. Bueno, y si yo a partir de hoy, a partir de estos ejercicios, hay un antes y un después, ¿por qué no? Porque como les decía, yo no es que sea terrorista espiritual, pero digo yo que alguna vez serán los últimos ejercicios, ¿no? Dicen, no, pues ya, cuando venga el Adviento, yo el Adviento es un buen momento, el Adviento y nunca pasa nada. Entonces, que llega el Adviento y empieza a venir un montón de gente al locutorio, que si la Navidad, que si las hermanas, que las vecinas, que no sé qué. Y como no sabemos decir que no, aquí no reza nadie, esto es lo que yo he visto. Yo vengo ahora mismo de un monasterio de clarisas que tiene exactamente este problema. Y por eso vengo con la cosa muy fresca, ¿no? No, porque las pastas, ya saben lo de las clarisas, con las yemas y los huevos y no sé cuántos de Santa Clara y patatín. No, es que la pobre gente, pues claro, como nos ayuda tanto, no sé qué. Pero si usted vive para la gente, no vive para Jesucristo. Y si uno dice que no, a lo mejor no tendrá más valor de testimonio, que están las hermanas rezando. A mí me encantaría que ustedes fueran alguna vez a una oficina, a una fábrica, para que vean cómo trabaja un seglar. Pero ustedes se creen que hay algún seglar que pueda estar de cháchara a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde. Porque yo cuando tengo que comunicarme con seglares que colaboran conmigo, esto es, ahora no puedo, estoy ocupado, es que no puedo usar el teléfono. Pues, ¿por qué? Porque están trabajando. Y eso lo entiende cualquiera. Pero como las hermanas se dedican a no hacer nada y a vivir de las pensiones de las viejas, pues tienen todo el tiempo de sobra y no pasa nada. Pues ustedes párense a pensar si están haciendo lo que tienen que hacer o no tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entonces, la virginidad consagrada consiste precisamente en esto, en esta dedicación exclusiva, máxime en la vocación que ustedes han recibido, a la persona de Jesucristo, explícita, no a través de, que es la unión mediata, dos niveles. Yo no digo que nunca jamás de nada, pero tendrá que haber, y ahí sí que la priora, la abadesa o lo que sea, la superiora, tiene un papel de leona que está ahí, que le he dicho que no, porque no es solamente que la superiora le diga que no a las hermanas, es que diga que no a la gente de la calle. Ay, pues encima, no sé, edúquenlos, que también están para eso. No es que son unas mujeres, señoras aburridas que no tienen nada que hacer, que están deseando que vengan a verlas, a darles conversación. Entonces, esta dedicación exclusiva al reino es lo que tiene que caracterizar la vida de ustedes. Y las relaciones tienen que brotar de la estricta, de la pura caridad. ¿Por qué la soltería no es una vocación? Porque es una persona que aún no ha definido su unión con Jesucristo esposo. No es una situación pecaminosa, es una persona que aún no ha definido. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que profesar canónicamente con una forma. No, habrá 1000 maneras diferentes de vivirlo. Pero uno tiene que saber a quién le pertenece su corazón, el modo concreto en el que mi corazón le va a pertenecer a Jesucristo. Se trata de una consagración. Por eso es una dedicación exclusiva a la persona de Jesucristo y el reino. Por eso no es una dedicación a las criaturas. No, es que hacemos mucho. Si ustedes no están ni para hacer bien ni para hacer mal, están para estar dedicadas a Jesucristo. Y por eso, si no arden, el mundo no va a brillar. Nosotros claro que tenemos la misión de arder y de brillar. Bueno, pues yo he estado ahora en septiembre dando ejercicios espirituales a seminaristas en Ecuador y pues
claro que tenía que hablarles de cosas a unas personas que van a tener una vida apostólica, testimonial y una vida interior. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como en el fuego es inseparable arder y brillar, en cuanto pretendes brillar sin arder, ya no brillas. Porque si no hay calor, no hay luz. Son absolutamente inseparables en la naturaleza del fuego. Así como ustedes, si no arden, no cumplen su misión, yo no puedo brillar si ustedes no arden y si yo no ardo. Por eso es absolutamente prioritario en el pastor, en la persona que tiene vocación apostólica, también un componente muy firme de adoración, de unión interior con Jesucristo, con las personas divinas. Bueno, pues les invito a que revuelvan un poco estas cosas en su corazón, que se paren a pensar qué decisiones drásticas del ras y de nunca más tendrán que tomar, y que se paren a pensar si como comunidad no deberían de sentarse, a lo mejor después de los ejercicios, y decir, vamos a ver, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Quiénes somos en la Iglesia? Pero si no son lo que tienen que ser, la Iglesia tiene una herida y todos los demás tenemos un déficit. Si Moisés no tiene las manos levantadas, claro que se va a quejar el soldado que está abajo en el valle peleando la batalla y la va a perder, porque quien tenía que estar en la cima del monte con los brazos levantados estaba a por uvas o aceitunas. Lo digo aceitunas porque he visto muchos olivos por ahí fuera de mi casa, de la casita. Entonces, párense a pensar cómo estamos viviendo estas cosas.